Llega la hora de estudiar y ya me imagino lo falto de energía y lo aburrido que voy a estar durante esas 2 o 3 horas. Venía haciendo todas mis actividades al 100, venía entrenando, cocinando, incluso lavando los platos, pero llega el momento de sentarse, de sentarme y agarrar el material de estudio. Estar desmotivado a la hora de estudiar es completamente normal, en especial si tenemos un periodo o estamos en una situación en la cual tenemos una abundante cantidad de exámenes, lo percibimos como algo aburrido, como una carga, como algo que perfectamente podría estar haciendo otra cosa, como por ejemplo mirar Netflix, o por otro lado, estamos rodeados de actividades que nos quitan nuestros niveles de energía, de motivación y de disciplina. Y por supuesto, si quieres saber cómo recuperar tu motivación, tu disciplina y hacer que tu cerebro le gusten o le empiecen a gustar las tareas difíciles de estudiar, a planificar tu semana, entrenar, la ducha, geografía y demás, vas a tener este maravilloso video. Pero déjame contarte que la motivación en primer lugar se puede controlar y con esto puedes lograr dos cosas: aumentar tu disciplina para estudiar o a la hora de sentarte a estudiar, y por otro lado efectuar tus sesiones de estudio siempre que te lo propongas. Así que en este maravilloso video vamos a ver cómo aumentar tus niveles de motivación a la hora de estudiar y cómo, cuando estés desmotivado o sencillamente no tengas ganas de estudiar, que es algo que le pasa a todo el mundo, lo puedes hacer de igual manera. Así que vamos allá. Cabe aclarar que hoy hice un cambio de ambiente porque hace menos 9 grados en la ciudad en la cual yo vivo y arriba acá en mi pieza está mucho más calentito y no me vengo sacando este uso hace un montón. Así que por eso el cambio de ambiente. Pequeña aclaración para seguir con este maravilloso video. La primera técnica consiste en disminuir la intensidad de tus tareas. Y es que una de las razones por las cuales procrastinamos a la hora de estudiar y nos encontramos desmotivados es que precisamente nuestro cerebro lo ve al hábito de estudiar como una gran tarea, como una carga básicamente. Es decir, como si fuera una montaña que tenés que escalar un montón de tiempo. Resumir los 4 materiales de texto, leer las 60 páginas, aprenderme todo el temario de memoria, y evidentemente eso representa una carga, representa mucha información y muchas actividades que por supuesto no tenemos ganas de hacer. Con lo cual, empezar cambiando la forma en la cual percibís al hábito de estudiar, principalmente a través de dos recursos. El primero es la regla de los 5 minutos, que literalmente consiste en sentarte en tu escritorio y empezar a resumir por 5 minutos, estudiar por 5 minutos, leer por 5 minutos, ya que de este modo vas a romper la primera barrera que te estaba incitando a no estudiar, que te estaba incitando a procrastinar. En este caso, el inicio, es decir, básicamente sentarte y agarrar tu material de estudio, ponerte a leer, ponerte a resumir, ponerte a estudiar, ponerte a memorizar, a comprender la información. Porque ¿qué pasa? Comúnmente estamos acostumbrados a sentarnos a estudiar pensando que tenemos un largo camino por recorrer, como te decía anteriormente, estas 2 horas, 3 horas que tenemos que pasar sentados pegados a nuestro escritorio. Sin embargo, si cambias la forma en la cual ves eso, si en vez de decir voy a estudiar por 2 horas, decís voy a empezar a estudiar por 5 minutos, evidentemente una vez transcurridos esos 5 minutos, se te va a hacer más fácil que sigas estudiando a que, por ejemplo, vuelvas a procrastinar o a no querer estudiar porque ya estás estudiando. Ya rompiste esa barrera del inicio, que es lo más difícil, que es sentarte y empezar a estudiar. Y por otro lado, ligado al pensamiento anterior, ligado a... son técnicas que se relacionan bastante, son las pequeñas acciones. Es decir, básicamente, no empezar con esa gran cara que habíamos anteriormente, no resumir las 60 páginas, no memorizarte las 15 fechas que te tenés por memorizar, por ejemplo, para tu examen de historia, sino precisamente ir de a poco. No te propongas resumir las primeras, no sé, los primeros 4 materiales de estudio, sino proponete resumir el primer material de estudio. No empieces leyendo las 60 páginas, sino empezá leyendo una página. No empieces, por ejemplo, memorizándote las 15 fechas, sino las 3 fechas principales. Porque ¿qué pasa? Una vez que memorices, digamos, esas 3 fechas principales, que ya hayas leído o resumido esa primera página, evidentemente vas a pasar a resumir la segunda página, a la tercera, a la cuarta. Ya vas a leer más páginas que solo una. Porque precisamente de eso se trata, de disminuir la intensidad de las tareas, de modo tal que estudiar no sea algo tan difícil o tan engorroso, tan tedioso, que no lo veas como una carga, que precisamente te facilite tomar acción. Porque la forma en la cual percibimos al hábito de estudiar va a determinar qué tanta actitud y ganas le metamos. La segunda técnica consiste en pensar en tu voz del futuro. Muchas veces no estudiamos, directamente no estudiamos, o nos sentimos desmotivados a la hora de estudiar porque precisamente preferimos actividades que en el corto plazo nos resultan más placenteras. Es decir, claramente si faltan 30 días para el examen, se me va a resultar mucho más placentero mirar Netflix, juntarme con mis amigos o procrastinar, por ejemplo, en redes sociales. Que ojo, nadie dice que no puedas procrastinar en redes sociales, juntarte con tus amigos o hacer algún tipo de actividad que no sea estudiar 30 días antes del examen, cuando falta mucho todavía, sino precisamente no abusar de estos recursos. Pero claro, como es muy tentador, por otro lado, dejar que pase el tiempo y un día antes del examen ponerme a estudiar con todo y ponerme en modo elijo creer, de sentarme a resumir y a leer y a ver qué me acuerdo, para evitar esto pasa a realizar un tipo de visualización.
cerrando los ojos e imaginándote a vos mismo en dos escenarios posibles. El primero de ellos, imaginándote cómo te sentirías, enfocándote en los pensamientos, en las emociones, en las creencias, en los sentimientos, en todo lo que te puedas enfocar, en cómo te sentirías si llegado el día del examen no estudiaste nada. Es decir, básicamente, si vos entras al aula, al salón de clase con tu mochila y demás, te dan el examen y básicamente estás en blanco. ¿Qué emociones, qué pensamientos, cómo te sentirías en ese momento? Claramente una de las principales emociones o tu estado de ánimo se podría dirigir básicamente a la ansiedad, a la inseguridad porque no sabes nada, la ansiedad porque estás ansioso, no sabes qué responder, te pones nervioso, los nervios, confuso, molesto, triste porque perfectamente sabías que podías haber estudiado antes pero no lo hiciste. Y por otro lado, te vas a imaginar en el escenario contrario, es decir, si llegado el día del examen, vos vas a tu salón de clase, llegás con todas las sesiones de estudio metidas, con todas las prácticas, con toda la teoría leída y aplicada. Evidentemente esto yo lo aplico y en esos casos ya me imagino qué emociones y qué sensaciones voy a sentir. En este caso motivación, porque estoy confiado, estoy con energía, confianza, seguridad, alegría, porque literalmente eso me demostró a mí mismo que tengo la disciplina suficiente como para sentarme a estudiar y sé que en el examen voy a tener esa recompensa de que voy a estar digamos, con esa confianza que me va a permitir desarrollar todo lo que tenga que desarrollar en el examen. Pero claro, muchas veces nos ponemos más en los zapatos del corto plazo y decir, che, bueno, sí, después me pongo a estudiar y ahora me pongo a mirar las redes sociales, por ejemplo. Sin embargo, con este ejercicio es el efecto contrario. Dejas el corto plazo para adentrarte en el largo plazo, en la recompensa a largo plazo que vas a experimentar tanto si estudias como si no. La tercera técnica se basa en un cambio de ambiente ofreciéndole nuevos estímulos a tu cerebro. Y es que estemos desmotivados porque básicamente nuestro cerebro siempre percibe lo mismo. Estudiamos en el mismo ambiente, en las mismas condiciones durante todo el año. Es decir, vos quejoso y aburrido porque tenés que estudiar con tu material de estudio acá, en tu escritorio y básicamente con las mismas ganas de siempre. Sin embargo, si realizamos un cambio en el entorno, en el espacio en el que estudiamos, nuestro cerebro empieza a percibir algo nuevo, es decir, empieza a percibir nuevas señales. Hay algo desconocido, ya no es lo mismo de siempre estudiando en la misma hora, en el mismo lugar, a la misma época del año, por ejemplo. Sino que precisamente si le ofreces nuevos estímulos, te va a incitar a estudiar porque justamente estás en un entorno diferente. Y precisamente esto se puede lograr de varias maneras. La primera de ellas es cambiando como tal de ambiente, o sea, en un ambiente nuevo literalmente, yéndote por ejemplo a una biblioteca, a una cafetería o inclusive cambiando mismo el espacio que estudias dentro de tu casa. Por ejemplo, yo estudio acá en este escritorio, comúnmente estudio acá, pero también me gusta estudiar por ejemplo en otra habitación de mi casa, o si no, abajo. Básicamente ir cambiando para que de este modo no sea tan repetitivo tampoco y de este modo aumente tus niveles de motivación a la hora de estudiar. Por otro lado, también lo puedes hacer en cuanto a la compañía, es decir, básicamente conseguir lo que se denomina, lo que comúnmente se denomina como un accountability partner o un compañero de estudio, claramente una persona comprometida con los estudios, responsable, que quiera progresar y demás. Obviamente el entorno de las personas como tal influye también. O no necesariamente tiene que ser una persona, pueden ser varias, pueden ser un equipo, pero también la compañía influye mucho, por ejemplo, en qué tanta predisposición tengas a la hora de estudiar. Por otro lado, modificando tu espacio de ambiente como tal de trabajo, el espacio en el cual estudias comúnmente, realizarle también una serie de modificaciones. Por ejemplo, puedes mover levemente un poco el escritorio, en vez de que los resaltadores siempre estén del lado izquierdo, ahora estén del lado derecho, en vez de que el material de estudio esté siempre sobre el escritorio, ubicar solo lo que necesitas para estudiar y no traerte todos los libros, por ejemplo. Todos esos cambios ayudan a que tu cerebro perciba los nuevos estímulos y en consecuencia no sea algo tan rutinario y puedas sentarte a estudiar definitivamente. Y la última técnica consiste en aplicar las razones capacitadoras. Y es que los motivos y las razones que tengamos para apretar el culo y sentarnos a estudiar influyen también en la predisposición que tengamos con este hábito, en la predisposición que yo tenga para sentarme a estudiar a pesar de que, por ejemplo, no tenga ganas. Es decir, no es lo mismo que yo estudie para aprobar el examen de este aburridísimo profe a que, por ejemplo, tenga el motivo, la razón capacitadora de voy a estudiar o me siento a estudiar no solo para aprobar el examen, sino también interpretándolo como una oportunidad para fortalecer mi disciplina, para demostrarme, para comunicarme a mí mismo que yo puedo cumplir lo que me propongo, a que, por ejemplo, interpretarlo como una oportunidad para fortalecer mi disciplina, cosechar fuente de progreso, que sea una fuente de progreso el estudio, porque estoy aplicando, porque después ya sé que una vez que yo lea la teoría, una vez que ya lo entiende, que ya lo conceptualice, que ya lo memorice, voy a aplicar lo que yo aprendo y a su vez aplicando el hábito o siendo una oportunidad para aplicar el hábito de estudiar como filosofía de vida. Es decir, básicamente, por más de que no te interese en lo más mínimo la composición química de la célula,
Verlo del lado desde, hey, estoy aprendiendo algo nuevo, me estoy nutriendo intelectualmente como individuo, a que, por ejemplo, pensar que embole estudiar esto. Por más de que en sí no te sirvas o no creas que te sirva, por ejemplo, estudiar la composición química de la célula, pero es aplicable para cualquier tema que no tengas ganas de estudiar y pienses que no te va a servir de nada más que para ese examen, verlo de esa óptica, ya que los motivos que vos tengas justamente te pueden ayudar a motivarte o a seguir desmotivándote. Con lo cual se basa básicamente en encontrar argumentos, razones, motivos que te inciten a tomar acción, que te inciten a estudiar constantemente, independientemente de las circunstancias, independientemente si tengas ganas y tengas más disciplina, menos disciplina, si quieres hacer otra cosa, si quieras procrastinar en redes sociales o no. Y precisamente para cerrar este maravilloso video te voy a dejar dos fuentes de progreso, es decir, dos videos para que sigas viendo a continuación. El primero que dije, el de cómo hacer que tu cerebro le empiecen a gustar este tipo de tareas difíciles, estudiar, entrenar, meditar, planificar la semana y demás, a tener un conjunto de técnicas que perfectamente puedes aplicar una vez terminado de ver el maravilloso video. Y por otro lado también, cómo seguir fortaleciendo tu disciplina a través de los tres pilares fundamentales que toda persona disciplinada tiene. No solo en los estudios, sino por supuesto para las distintas áreas de tu vida. Así que muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos y por eso